Durante un periodo particularmente turbulento en la historia de Israel bajo el reinado del infame rey Acab, Dios convocó a Elí. Este hombre, un tisbita de Galaad ubicado en Transjordania, ascendió al estatus de uno de los profetas más prominentes de Israel. Aunque no hay un libro específico dedicado a él, la vida de Elías se describe en más detalle en la Biblia que la de muchos reyes. Se hizo conocido por su lucha contra los profetas de Baal en el monte Carmel. Acab había adulterado la fe monoteísta de Israel con la idolatría, desviando al pueblo elegido de Dios de los principios que debían gobernar sus vidas. El impacto de esta desviación causó gran aflicción al pueblo de Israel. En contraste, Elías representaba una forma alternativa de gobierno, no vinculado a la estructura política existente o a la realeza. Tenía la habilidad de decir verdades incómodas a los poderes terrenales sin corromper. Elías, un defensor audaz de la verdad, sin importar quién estuviera en control, representaba un reino completamente distinto, con metas completamente diferentes. Parecía que la vida de Elí, heroica casi más allá de la comprensión, pero a la vez profundamente humilde, estaba llegando a su punto máximo. Sin embargo, estaba a punto de superar incluso esto y escapar de la muerte. Elías está en un grupo único de individuos que lograron evitar la muerte. La Biblia no especifica exactamente cuándo o cómo Dios comunicó esta información a Elí, pero es evidente por el contexto que Elías fue informado de su inminente partida. Dios también compartió esta información con los discípulos de los profetas y con Eliseo, el íntimo amigo y sucesor de Elías elegido por Dios. En los versículos 1 a 12 del libro de Reyes 2, se describe que Elías y Eliseo estaban en camino a Gilgal cuando el Señor decidió llevar a Elías al cielo. Un torbellino. Según la narrativa, Elías sería arrebatado en un instante, desapareciendo de la faz de la tierra a la presencia divina de Dios. También reveló a Elías el lugar donde esto sucedería, explicando por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. En los versículos 2 a 6 del libro de Reyes 2 en la Biblia amplificada, Elías pide a Eliseo que permanezca en Betel, pero Eliseo se niega, insistiendo en que no lo abandonará. Los discípulos de los profetas en Betel preguntan a Eliseo si sabe que el Señor se llevará a Elías ese día, y Eliseo confirma, pidiéndoles que no hablen más sobre esto. Este escenario se repite en Jericó y finalmente en el Jordán, con Eliseo siempre reafirmando su decisión de acompañar a Elí. Gilgal, punto de partida de Elías y Eliseo, era el lugar del campamento de los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Como se documenta en el libro de Josué 4, Gilgal, el lugar donde estaban seguros y protegidos antes de iniciar su invasión en tierras extranjeras, sirvió de punto de partida para el último viaje de él. La próxima etapa del viaje de Elías fue Betel, un lugar conocido por ser un centro de devoción y cuyo nombre se traduce como casa de Dios. Después de eso, Elías se dirigió al Jordán, que es simbólico de la muerte, pero no solo de la muerte física, también es representativo de la muerte de Elí. Al llegar al Jordán, su último destino en la tierra, Eliseo le hizo una promesa a Elías: por el Señor que vive, no te abandonaré. Desde Gilgal, Elías parecía estar intentando distanciarse de Eliseo. Creo que Elías no estaba buscando librarse de Eliseo, sino posiblemente probando la resiliencia de su futuro sucesor. La llegada de los dos hombres a la orilla del Jordán provocó un cambio drástico en la atmósfera. Ahora, un milagroso evento estaba a punto de ocurrir. Según se registra en la Biblia amplificada, en el libro de Reyes 2, capítulo 2, versículos 7 al 10, 50 miembros de los discípulos de los profetas siguieron a distancia para observar. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se abrieron, permitiendo que Elí y Eliseo cruzaran a pie en seco. Durante el cruce, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de él. Elías reconoció que esta era una petición difícil, pero prometió que si Eliseo veía a Elías siendo llevado, su petición sería concedida. Este milagro recuerda lo que sucedió siglos antes, cuando Dios dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo a Moisés y a los hijos de Israel cruzar a pie en seco. En este caso, las aguas del Jordán se abrieron, permitiendo a Elías y a Eliseo cruzar el río en tierra seca. En el libro de Reyes 2, capítulo 2, versículo 11, mientras Elías y Eliseo continuaban su camino, conversando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó. Entonces Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Simplemente estaban caminando y conversando, no estaban en una misión de predicación o profecía, solo eran dos amigos íntimos compartiendo un momento de conversación. Finalmente, como se registra en los versículos 12 al 15 del mismo capítulo, Eliseo ve todo esto suceder y exclama: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes. Cuando ya no puede ver a Elías, Eliseo rasga sus propias ropas en dos piezas, en señal de luto. Toma el manto de Elías que cayó y regresa a la orilla del Jordán. Toma el manto de Elías, golpea las aguas y pregunta: ¿dónde está el Señor? Eliseo, al golpear las aguas, también logra dividirlas nuevamente y cruza. Los discípulos de los profetas que estaban observando desde Jericó comentan: el espíritu de Elías ahora descansa sobre Eliseo. Ellos se acercan a Eliseo y se inclinan ante él en señal de respeto. De repente, el pacto de inmortalidad de Elías se hace realidad. Nada que pertenezca a Dios perece cuando un hombre o mujer de Dios se va, pero tendemos a olvidar eso. Eliseo es un ejemplo principal de esta realidad, reforzando que Dios siempre tiene un plan en acción. Considera lo siguiente: Dios ha tenido a sus siervos en todas las épocas para continuar su trabajo a lo largo del tiempo. Dios nunca ha estado perplejo, pensando: ¿qué hará mi pueblo ahora que él se ha ido? Ahora que él ya no está entre ellos. Nuestro Creador es omnipotente y nunca es sorprendido. Aunque Eliseo quedó momentáneamente sorprendido y conmocionado, eso no duró mucho. Tomó el manto del profeta y, recordando las palabras
profetas de Elías, cruzó de nuevo el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo e inició su propio ministerio profético. El plan de Dios nunca sufrió un cambio. Elías se fue, Eliseo asumió. La segunda mención de Enoc se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5. Debemos notar que hay un Enoc que es descendiente de Caín, pero este no es el mismo. Según Génesis, capítulo 5, versículos 21, Enoc se convirtió en padre de Matusalén cuando tenía 65 años. De nuestro entendimiento de las Escrituras, sabemos que Matusalén, hijo de Enoc, fue el hombre más longevo registrado en la Biblia. Al investigar las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Enoc. En Judas capítulo 14, en la Biblia amplificada, se informa que Enoc, séptimo en la línea de Adán, profetizó sobre las personas, diciendo: He aquí, el Señor viene con innumerables multitudes de sus santos. Judas informa que Enoc advirtió sobre el juicio futuro del Señor contra él. Enoc era un hombre que mantenía una relación cercana con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé, y hablaba sobre el juicio venidero. En un tiempo en que la mayoría de las personas solo tenían registros de sus nacimientos y descendientes, Enoc sobresale como una bocanada de aire fresco. Enoc se presenta como los demás, pero su testimonio es excepcional. Su descripción es breve, pero profunda e impactante. Habla de cómo su vida justa con Dios lo transformó. Su existencia sirvió como un ejemplo para muchas personas a través de las generaciones, enseñándonos a vivir para agradar solo a Dios. Nos enseña a anhelar una comunión íntima y constante con Dios, sabiendo que, al hacerlo, conoceremos a Dios de una manera completamente nueva. Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24, en la Biblia amplificada, dice que Jared tuvo a Enoc cuando tenía 162 años. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió otros 800 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Jared vivió 962 años y luego murió. Enoc se convirtió en padre de Matusalén a los 65 años. Después de eso, Enoc mantuvo una constante comunión con Dios durante otros 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años. Enoc, con reverencia y obediencia, mantuvo una relación cercana con Dios, y un día no se le encontró entre los hombres, porque Dios lo llevó para estar con él. El caso de Enoc es el primer arrebatamiento documentado, ya que Dios simplemente lo llevó. Tal vez la comunión con Dios fue tan intensa que la presencia divina lo envolvió y se lo llevó consigo. El libro de Hebreos habla de hombres para quienes este mundo no era digno. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, en la Biblia amplificada, dice: Por la fe que agradó a Dios, Enoc fue arrebatado y llevado al cielo, para que no viera la muerte, y no se le encontró porque Dios lo había llevado. Pues incluso antes de ser llevado al cielo, tuvo el testimonio, aún registrado, de que había caminado con Dios y le había agradado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios y caminar con él, porque quien se acerca a Dios debe, necesariamente, creer que Dios existe y que recompensa a aquellos que lo buscan con sinceridad y diligencia. Es un gran consuelo saber que Dios siempre proveerá de manera suficiente y abundante para sus hijos, y nos cuidará con cariño hasta que florezcamos de manera milagrosa. El pasaje Crónicas 2 capítulo 16, versículos 9, en la Biblia amplificada, proclama: Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Has actuado imprudentemente en esto, por lo tanto, a partir de ahora, enfrentarás guerra. Esto nos recuerda que mientras el Padre derrama su bondad sobre nosotros para vernos crecer, la verdadera respuesta que Él busca de nosotros es una reacción genuina y desinteresada a su amor. Se acerca el momento, que en realidad ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque son esos a los que el Padre busca para adorar. Dios es espíritu, la fuente de la vida, aunque invisible a los ojos humanos, y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dios está constantemente buscando semillas fieles y leales que vivan sus vidas completamente dedicadas a Él. Son estos los instrumentos a través de los cuales Él realmente puede manifestar su gloria. Según las Escrituras, Enoc no tuvo el mismo destino que Adán y sus descendientes, no experimentó la muerte. Enoc sirve como un ejemplo de arrebatamiento en el Nuevo Testamento. Una de las lecciones extraídas de la traducción de Enoc es el refuerzo de la promesa de las Escrituras, la redención final para todos nosotros que depositamos nuestra fe en el Señor. Aunque la mayoría de los creyentes puede experimentar la muerte física, el ejemplo de Enoc ofrece la esperanza de que los creyentes definitivamente vencerán la muerte. En tercer lugar, los cristianos en los tiempos finales. Estamos entrando ahora en una profecía aún por cumplir. Como está escrito, aunque muchos de nosotros, quizás todos nosotros, pues no sabemos exactamente cuándo volverá Jesús, podamos pasar por la experiencia de la muerte. Los cristianos en el fin de los tiempos experimentarán un arrebatamiento. Cabe destacar que, tal como se describe en Tesalonicenses 1, capítulo 4, versículos 13 al 18, los cristianos que ya han fallecido y los que aún están vivos participarán conjuntamente en este evento. Tesalonicenses 1, capítulo 4, versículos 13 al 18, en la Biblia amplificada, proclama: No queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pues esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto,
Consuélese uno al otro con estas palabras. Por lo tanto, de una manera u otra, experimentaremos el arrebatamiento en este tiempo. Al igual que Enoc, los cristianos serán llevados al cielo. Por lo tanto, una de las razones para la transposición de Enoc es que representa a toda una generación de creyentes que no experimentará la muerte.